Hola, muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a este primer gran evento de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Coahuila del Instituto Politécnico Nacional. En el marco del primer aniversario, el día de hoy continuamos con la serie de conferencias con grandes personalidades que nos visitan y para el día de hoy, pues no podía ser la excepción, ¿verdad? El día de hoy tenemos con nosotros al doctor Jesús Amaya Guerra con el tema ¿El talento se nace o se hace? Doy la bienvenida a todos los chicos de nuestra unidad académica que están aquí a través de nuestra plataforma en Zoom. Doy la bienvenida también a todas las personas que nos ven a través de Facebook Live. Y sin más preámbulo, doy la bienvenida al ingeniero Carlos Alberto Paredes Treviño, director de nuestra unidad académica, para recibir a nuestro ponente de esta tarde. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes a todos nuestros alumnos. Bienvenidos a una conferencia con muchas expectativas que tenemos. Una de las partes que hemos llamado a estas conferencias de educación e industria 4.0, bueno, pues es precisamente estos temas tan importantes sobre cuáles son las habilidades que necesitamos para ser exitosos en esta nueva normalidad que nos trae la pandemia y nos trae toda esta nueva manera de aprender y de enseñar. Y bueno, para esto traemos una personalidad en el tema, un doctor en educación, alguien que nos va a platicar y que semana tras semana además escribe por ahí en algunos diarios de circulación importantes como El Norte, El Vanguardia, y que ha escrito una muy buena cantidad de libros del tema. El doctor Jesús Amaya, a quien le doy las gracias y la bienvenida, a quien le agradezco mucho que esté con nosotros compartiendo con nuestros jóvenes estos temas tan importantes. Creo, doctor, que uno de los retos que tenemos ahorita es precisamente acostumbrarnos todos a esta nueva normalidad, a esta nueva forma de aprender y sobre todo tener que darnos cuenta de cuáles son las nuevas habilidades que tenemos que tener los docentes para enseñar y los alumnos para aprender. Doctor Jesús Amaya, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y muchas felicidades por los grandes logros, los grandes avances y sobre todo en esta área de ingeniería y aspecto tecnológico es algo sumamente importante para todos ustedes y todos los muchachos. Los quiero felicitar desde Monterrey, Nuevo León. Voy a hablar alrededor de unos 45 o 50 minutos rápidamente, hablando un poco del talento y después dejaremos una sesión de preguntas y de comentarios y de diálogo con ustedes, muchachos, si desean. Quiero empezar con una pequeña anécdota a nivel personal. Este año cumplí 43 años de ser maestro. Empecé en los niveles de secundaria, posteriormente preparatoria, luego universidad, maestría. He dado clases aquí en México como en Estados Unidos. En Estados Unidos fui maestro en 2 universidades americanas por varios años, a nivel licenciatura y maestría. Pero la anécdota se refiere a hace 38, 39 años. Hace 38, 39 años, muchachos, yo era maestro de secundaria. Era maestro de segundo de secundaria, la materia de español. Y en aquel entonces me tocó el alumno más inteligente que he tenido en mi vida. El alumno más brillante que jamás he tenido en todos mis años docentes. Para que tengan ustedes una idea, estoy dando mi clase de español, llega la maestra de química y le dice a mi grupo, a mis alumnos, muchachos, mañana hay examen de la tabla periódica. Típico del muchacho adolescente, maestro, no es justo, que mañana, que muy poco tiempo, quejándose por todo. Y le digo a mis alumnos, miren muchachos, si me dejan dar clase, les voy a dar los últimos 20 minutos para que ustedes empiecen a estudiar química. Y así lo hice. Empezaron los muchachos a estudiar química. Este alumno muy inteligente, a los 2, 3 minutos, empezó a platicar, empezó a echar carro, empezó a molestar a los compañeros. Le digo, ponte a estudiar, mañana tienes examen de la tabla periódica. Y el muchacho me dice, maestro, ya me sé la tabla periódica. Y le digo, los 109 elementos, en aquel entonces eran 109, ahorita creo que ya son 119. Sí, maestro. Le digo, ok, le pongo el reto. Pasa el pizarrón.
Quiero que me escribas los 109 elementos en sus columnas. Nombre, nomenclatura, peso atómico y masa atómica. Y si tienes un error, te bajo 20 puntos en mi materia de español. El muchacho pasó. Ni un error. Ni un error. Muchacho muy inteligente. Lo mando con la psicóloga de la escuela, le aplican una prueba de inteligencia, una prueba llamada Stanford-Binet, prueba Terman, que le llaman también, y obtiene 156 puntos. ¿Qué significa 156 puntos? Según esta prueba, arriba de 140, es genio, súper dotado. Él tenía 156 puntos. Según algunos expertos, dicen que el gran físico alemán Albert Einstein tenía 160 puntos de inteligencia. Este muchacho, a sus 13 años de edad, tenía 4 puntos menos que el gran Albert Einstein. Muchacho muy inteligente, muy brillante. El problema es que se empezó a aburrir en la escuela. Empezó a hacer actos delictivos, hizo una pandilla, me acuerdo, hizo una pandilla en la secundaria. Hablo con él, digo, no la riegues, te van a expulsar de la secundaria, pórtate bien. Y la respuesta del muchacho fue muy clara: maestro, la verdadera vida está en la calle. Aquí en la escuela nada me enseñan. Aún más, yo soy el más inteligente de todos mis compañeros y el más inteligente de todos los maestros. Y muchachos, tenía mucha razón, muchacho sumamente inteligente. Meses después, este muchacho robó un examen ahí en la secundaria, lo descubrimos y el coordinador decide expulsarlo a la secundaria, lo expulsa. Hoy él tiene 51 años y está en la cárcel por tráfico de drogas. Muchacho muy inteligente, el alumno más inteligente que he tenido en toda mi vida, el alumno más brillante que he tenido. ¿Qué sucedió? Que el muchacho no tuvo talento. Eso se llama talento. Hay una diferencia significativa entre lo que es tener inteligencia y saber usar bien la inteligencia. Son dos cosas muy diferentes, muchachos. Hay personas que tienen una inteligencia prodigiosa, pero no saben utilizar adecuadamente bien su inteligencia. Y de eso quiero hablar. En la pantalla pueden observar algunos libros que hemos estado publicando hablando de esta inteligencia. Esta inteligencia se le puede llamar inteligencia ejecutiva, que ahorita voy a empezar a hablar, que va mucho en este aspecto del talento. Y este aspecto de este nuevo concepto del talento o inteligencia ejecutiva, hay un elemento fundamental que tenemos que desarrollar, muchachos, que se llama la autorregulación. El doctor Shanker, precisamente el doctor Shanker, americano, psicólogo americano, muy importante este muchacho, tiene un libro que a mí me encanta. Este es un buen libro que él definitivamente lo publicó hace unos años y dice lo siguiente: lo que realmente determina el comportamiento de un muchacho o el rendimiento de un muchacho en la escuela, en el trabajo y en la vida es lo que llama autorregulación. Autorregulación. Esto es uno de los factores más importantes que nosotros necesitamos desarrollar para tener talento. Y eso explicar por qué. Déjenme dar un ejemplo de esto, un ejemplo que a mí me llama la atención. 2014, en Veracruz, fueron los Juegos Centroamericanos del Caribe. Y en esos Juegos Centroamericanos del Caribe hubo una pelea final de taekwondo para la medalla de oro entre una cubana y una mexicana. Y al final, los jueces le dieron la medalla de oro a la mexicana y la de plata a la cubana. Pero la cubana no estuvo de acuerdo. Observen su mano izquierda. Observen el dedo medio. Esto que expresó la cubana de inconformidad y de haber mostrado el dedo medio, le costó, fíjense bien, muchachos, le costó 1 año de suspensión, le costó no ir a los Juegos Panamericanos de Toronto al siguiente año, 2015, y le costó no ir a los Juegos Olímpicos 2016. Doctor, ¿sí? Una disculpa, no se está viendo su pantalla. Lo estamos viendo usted, si gusta compartir su pantalla, porque nos quedamos con la idea de que estaba proyectándose la presentación. Bueno, algo pasó. Ay, cuidado. Algo pasó. Ok. Listo. Quedó, listo, perfecto. Una disculpa. Yo pensé que estaba compartiendo pantalla. Gracias. Una disculpa. Déjame ahorita más que agarre la pantalla, nada más. Ahí está, ya está agarrando.
Estaba comentando de este caso interesante del 2014 en Veracruz, que fueron los Juegos Centroamericanos del Caribe, y en esa hubo una final de taekwondo entre una mexicana y una cubana. Y la de oro fue la mexicana, la de plata la cubana, como se observa en la imagen, pero observen la mano izquierda de la cubana, observen la mano izquierda. No estuve de acuerdo con la decisión. Bueno, ese acto que ella tuvo le costó un año de suspensión, le costó no ir a los Juegos Panamericanos al siguiente año en Toronto y le costó no ir a la Olimpiada 2016 en Río de Janeiro. ¿Cuánto tiempo duraría esta ceremonia? Pues dura unos 4 o 5 minutos, o sea, te nombran, pasan, te ponen la medalla, cantan el himno de la medalla de oro y termina. Lo que ella decidió, fíjense lo que estoy diciendo, lo que ella decidió en 4 o 5 minutos le costó toda su vida deportiva. Toda su vida deportiva. Ustedes van a decir, bueno, esta muchacha no es buena en taekwondo. Pues no. Esta muchacha, 2 años antes, 2012, en las Olimpiadas de Londres, ella, la cubana, ganó medalla de oro. Un año antes, 2013, en Puebla fue el Campeonato Mundial de Taekwondo. Y esta cubana ganó medalla primer lugar, la de oro, primer lugar. O sea, era la mejor del mundo. ¿Pero qué sucedió? 2019. Observen, 2019. Perdió campeonato mundial en el primer round. Y no solamente perdió el primer round, sino que perdió 21-0. 21-0. La mejor del mundo perdió en el primer round con otra contrincante que no ni tenía clasificación, pero perdió 21-0. Esta muchacha jamás se levantó. ¿Qué sucedió? Que la muchacha no supo tomar buenas decisiones. Muchachos, el talento, y ahorita voy a explicar eso, el talento está en ese proceso. Primer elemento fundamental para tener talento. Tenemos que saber elegir bien las metas. Esto es algo bien importante. Tenemos que saber elegir bien las metas. Mi alumno, un muchacho muy brillante, pero el problema es que no supo elegir bien la meta. Esta muchacha, muy brillante, número 1 del mundo, pero no sabe elegir bien la meta. ¿Por qué? Porque está regulada por impulsos, por deseos, por caprichos. Yo hubiera entendido y a lo mejor tenía razón. A lo mejor esta cubana tenía razón. Ella merecía la medalla de oro, a lo mejor tenía razón, pero no era forma de protestar. Hubiera aceptado la medalla, esperado pacientemente con respeto el himno y al terminado hace una protesta formal a los jueces. Pero no, el muchacho no pudo tener esa capacidad. Y tenemos muchos casos, por favor, yo no quiero hablar de esto, o sea, cuando no tenemos este talento, esta capacidad de poder tomar buenas decisiones. ¿Alguien reconoce a este niño? ¿Se conoce la primera película? Home Alone, ¿sí? En español, Mi pobre angelito, ¿se acuerdan? Bueno, este niño a los 10 años de edad fue el protagonista de Pobre Angelito, Home Alone. El niño a los 2 años, 3 años, cuando tenía 11, 12, 13 años, era el niño más rico de Hollywood. Fíjense lo que estoy diciendo. El niño más rico de Hollywood a nivel de niños, ¿eh? El niño más rico. Hoy, ¿qué pasó con ese muchacho? Hoy, ¿qué pasó? Broncones. Este muchacho, para que tengan una idea, una de sus últimas películas, Ricky Ricón, si alguien recuerda a Ricky Ricón, ganó $8 millones por la película. 8 millones. Era un muchacho millonario, niño millonario. ¿Pero qué pasó? Drogas, marihuana, alcohol. Este muchacho tiene conductas sumamente impulsivas, en donde este muchacho hoy tiene 40 años. Hoy tiene 40 años. Y tiene más de 25 años, fíjense bien lo que estoy diciendo, 25 años que no ha hecho una sola película, ni una película, 25 años, siendo el niño más popular de Hollywood y el más rico de Hollywood. Se echó a perder, muchachos, se echó a perder. ¿De qué me sirve? Oiga, esa es la pregunta. ¿De qué me sirve un muchacho que tenga estas cualidades si no sabe regular sus impulsos, si no sabe controlarse, ¿sí? Si no tiene talento? Ese es el talento, muchachos. El talento se hace, no se nace. Fíjense bien. Nacemos con ciertas características, sí. Por ejemplo, si les gusta el tenis, yo soy muy aficionado al tenis, Rafael Nadal. Rafael Nadal es uno de los mejores tenistas del mundo, de los mejores tenistas, español, ¿sí? Y en este proceso de Rafael Nadal, mi pregunta es la siguiente. Físicamente hablando, fíjense lo que estoy diciendo, físicamente hablando, ¿cuántos españoles en el mundo, físicamente hablando, tienen la misma constitución que Rafael Nadal para ser uno de los mejores del mundo del tenis?
no cientos, hay miles de personas, miles de españoles que tienen esa capacidad física que tiene Rafael Nadal. Pero ¿por qué lo hace mejor? ¿Por qué lo hace mejor a los otros? Porque Rafael Nadal tiene talento y los otros no. Es la gran diferencia. Nosotros podemos tener grandes capacidades, muchachos, pero sin talento, no avanzamos. ¿Por qué? Observen esto. Esto es bien interesante, muchachos, bien interesante. Este aspecto del talento es como el juego en póker, para poderlo entender un poquito más. ¿Sí? ¿Alguien de ustedes juega póker? Bien. Así como en la vida, como en el juego, se reparten cartas que no elegimos. En el póker se reparten cartas que no elegimos. No puedes tocar un 2, un rey, un as. Y así en la vida, se nos reparten ciertas cartas que no elegimos. La familia, la escuela, el barrio, nuestro aspecto físico. Son cartas que no elegimos, se reparten. Así como en el juego y en la vida, hay cartas buenas y cartas malas. En el juego, carta buena, un as, un rey. Es una carta buena. En el juego, una carta mala, un 2, un 3. Bien. En la vida es igual. En la vida hay cartas buenas y cartas malas. Una carta buena es la familia, una buena familia, educación, impulso, una buena escuela, una buena universidad, como la están teniendo ahorita ustedes, muchachos. Es una carta buena. Una carta mala es quizá que nací con una enfermedad. Quizá nací en un barrio en donde no me ayudaron a crecer, por ejemplo, los amigos. Son cartas también malas que nos toca al azar. No elegimos ese proceso. Pero aquí viene la pregunta más interesante. ¿Gana siempre? Perdón, antes. ¿Es mejor tener cartas buenas que cartas malas? Claro, es mejor tener cartas buenas, es mejor tener as, reyes, mejor que tener un 2, un 3. Pero aquí viene la pregunta más interesante. ¿Siempre gana el que tiene las mejores cartas? ¿Siempre gana el que tiene as? ¿Siempre gana el que tiene un rey? No. Gana el que sabe jugar bien con sus cartas. Ese es el talento. Muchachos, el talento es saber jugar bien con estas cartas, muchachos. Un par de 2, ¿puede ganar? Claro. Un par de 2 puede ganar un juego si sabemos jugar y utilizar bien esas cartas. Muchachos, tenemos que aprender a jugar bien con nuestras cartas, muchachos. Es algo sumamente importante. Pero aquí viene algo interesantísimo, algo bien interesante. Esto cambia. ¿Por qué cambia? Porque en los últimos 15 años se demostró que si te toca un 2 o un 3 y juegas bien, ese 3 o ese 2 lo puedes convertir en un 5 o en un 6 o en un 8 o en un rey. Eso se llama la epigenética. Muchachos, la epigenética está generando un cambio interesantísimo en este proceso del talento. La epigenética. La última década del siglo XX, 1990, fue la década de la genética. En 1990, 2000, 90 y 2000, se encontró el genoma humano, su descomposición, los genes, el DNA. Fue un avance tremendo de la genética, tremendo. Pero a partir de este siglo, muchachos, tenemos una nueva ciencia que se llama epigenética. Y la epigenética dice lo siguiente, que nosotros al momento de nacer, nacemos con ciertos genes pasivos, inactivos, dormidos. Pero si ocurre algo en el ambiente, esos genes pueden activarse. Es la epigenética. Es la epigenética. En otras palabras, si hacemos bien nuestro juego, si aprendemos bien, si tenemos buenos hábitos, podemos, fíjense bien, detonar, activar genes que están dormidos. Y este 3 que yo tenía en mi personalidad, en mi inteligencia, en mi forma de ser, ese 3 lo puedo convertir en un 6 o en un 8 o hasta en un rey. Por eso es importante tener buenos hábitos, muchachos, buenas costumbres, buenas virtudes, muchachos. Y eso va a generar un buen proceso de talento. Como también para bien o para mal, muchachos, por favor. O sea, también hay ciertos genes que realmente no son buenos y están dormidos. Pero hacemos algo en medio ambiente que los podemos detonar. Un ejemplo de esto rápidamente.
Ejemplos reales, muchachos. Fíjense bien. No quiero hablar ni profundizar en estos puntos porque no quiero entrar en discusión, pero son elementos científicos que muchas veces el adolescente y joven no quiere aceptar, hoy menos que nunca. Voy a explicar. El año pasado, en una preparatoria de Monterrey, privada, dos muchachos, compañeros, no amigos, compañeros nada más, uno en segundo semestre y otro en sexto semestre. Los dos, en el mismo semestre ocurrió algo parecido, en los dos, algo parecido. Los dos muchachos durante el semestre faltaron a clases, faltaron 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. No iban, no fueron. ¿Okay? A la 5ª semana, los papás los dieron de baja en la preparatoria. Los dieron de baja. Los dos muchachos los dieron de baja porque fueron diagnosticados con esquizofrenia. Fíjense en lo que estoy diciendo, esquizofrenia. La esquizofrenia es una enfermedad mental, muchachos, enfermedad mental, ¿sí? Que muchas veces nos inhabilita a continuar una vida ordinaria. Y estos muchachos normales, estudiantes, claro, no muy brillantes, pero deportistas, amigos, o lo normal, en 4 semanas, 5 semanas, se transformaron estos muchachos con esquizofrenia. ¿Y saben la causa? Los dos fumaron marihuana. Marihuana. La marihuana, una de las consecuencias, muchachos, es que puede producir psicosis, puede producir esquizofrenia y algunos trastornos mentales. ¿Sí? Ok. Ustedes van a explicar, ¿por qué ellos? Yo conozco amigos que no fuman, que fuman marihuana y no tienen esquizofrenia. Ajá. Antes no lo sabíamos, hoy ya lo sabemos. Porque estos dos chicos genéticamente, ¿sí?, estaban predispuestos con esquizofrenia. Los dos tenían genes de esquizofrenia. ¿Y qué sucedió? Que ocurrió este acto, este ambiente, este accidente, entre comillas, en donde fumaron marihuana y estos genes que estaban pasivos, estaban dormidos, los activaron y ahora sí, los muchachos tienen esquizofrenia. Es la epigenética. Para bien y para mal, muchachos. Igualmente la diabetes, muchachos. Diabetes igual. Yo puedo tener genéticamente una predisposición a la diabetes, pero si yo hago bien todo, ejercicio, dieta, poco estrés, me cuido, esos genes se quedan dormidos toda la vida, por favor, muchachos. Pero en cambio, como está pasando en niños de 10, 11 años que ya tienen diabetes tipo 2. Diabetes tipo 2. Pero espérate, tienen apenas 10 años, 11 años. Pues sí, el problema es que estos chiquitos están teniendo malos hábitos alimenticios, poco deporte, más entonces ese gen que antes se detonaba a los 50 años, porque era normal a los 50 años que te empezabas a descuidar, que no haces ejercicio, mayor pasividad, mucho estrés. Ahora estos niños de 10, 11 años ya tienen diabetes. ¿Por qué? Porque detonaron esos genes que estaban dormidos. Y esto es el talento, muchachos, por favor. Esto es algo maravilloso, como para bien como para mal. Entonces, el talento se desarrolla, muchachos, se hace. Nacemos con ciertas características, pero tenemos esa capacidad de poder desarrollar. Algunos ejemplos rápidos de estos, muchachos, algunos ejemplos rápidos nada más. Observen estudios de muchachos que son inteligentes, muchachos que tienen una gran capacidad, sobre todo intelectual. Característica, porque practican y son perseverantes. Fíjense bien, son estudios interesantes. ¿Por qué estos muchachos son muy brillantes, muy inteligentes? ¿Porque tienen mucho coco? Sí, pero además de coco, tienen perseverancia, manejo de frustraciones, manejo del aburrimiento, práctica y desarrollo en elementos. El sobrino de Carlos Darwin, el gran antropólogo inglés, que hizo unas teorías interesantes de la evolución, tuvo un sobrino también muy brillante, Francis Galton, muy inteligente también su sobrino. Y le pregunta un día a su tío, Carlos Darwin, oye, Darwin, Carlos, tío, ¿de qué depende estos muchachos de inteligencia? ¿De qué depende estos muchachos que sean muy brillantes? Y esta es la carta que le contestó Carlos Darwin a su sobrino Galton. Dice, hay 2 claves importantes de la inteligencia y del talento de los muchachos. Zeal and hard work. Zeal es pasión, pasión. Una persona que tiene talento es una persona apasionada. Es una persona intensa, motivada en algo, por favor, en algo. Y además, eso que te apasiona hay que trabajar duramente, muy duramente. Entonces, estos 2 elementos son muy importantes en esta web. Por eso, un comentario, un pequeño paréntesis, yo sé que ustedes no son papás, pero es lo que yo le digo a los papás. Es peligrosísimo, peligrosísimo
decirle a tu hijo, hijito, eres un genio. ¡Qué bruto! Eres un genio, hijito. Eres un niño sumamente brillante, porque sin estudiar sacaste 10 en matemáticas. Eso es muy peligroso, sumamente peligroso. ¿Por qué? Porque el niño que escucha, que es un niño muy inteligente, y gracias a esa inteligencia saca 10 sin trabajar, ¿qué aprende? Que en la vida no es necesario perseverancia, trabajo duro, manejo de frustraciones, esfuerzo. Eso no es valioso. Eso no lo aprende. ¿Y qué va a pasar cuando este chico, tarde o temprano, se enfrenta a un problema y requiere trabajo duro? El muchacho va a abandonar. Así va a pasar. Entonces, hijito, qué bueno que sacaste 10. Sacaste 10 porque hiciste tareas, eres responsable, practicaste, escuchaste al maestro. Ahí es donde debemos enfocar, pero no lo otro. Y lo dicen todos los genios, muchachos, todos los genios. Además de tener esto, Coco, inteligencia, tenían perseverancia, constancia, trabajo duro, esfuerzo. Y lo maneja una gran cantidad, o sea, cantidad de estudios. Catherine Cox hizo un estudio muy interesante en donde analizó a más de 300 genios del mundo. 300 genios entre 1450 y 1850. 300 genios. Y la conclusión que ella sacó es, todos tienen la capacidad de la perseverancia. Perseverancia. Eso es lo que hace la diferencia, muchachos. Diferencias de uno a otra persona. Y tengo muchos ejemplos de esto. Me encanta el tenis. Yo juego tenis, me encanta el tenis. Chris Evert fue la número 1 en el mundo en tenis. Gente que la conocía, ella físicamente no tiene el dote para ser el mejor del mundo. En serio, físicamente no lo tiene. Sin embargo, la gente que lo conocieron, gente experta, dijo lo siguiente. Chris Evert triunfó sobre jugadoras más talentosas que ellas porque practicaba más. Fíjense, interesante, porque practicaba más. Le pudo ganar a jugadoras con mejores dotes, mejores dones, porque practicaba más. Y no es la excepción, tenemos esta excepción también. Michael Jordan, considerado el mejor basquetbolista de todos los tiempos. Mejor basquetbolista de todos los tiempos. ¿Saben ustedes cuánto mide Michael Jordan? ¿Cuál es la estatura de Michael Jordan? Mide 1,98, o sea, no mide ni 2 metros. Ni 2 metros. Un servidor, yo soy alto, yo he jugado mucho básquetbol también. Fui preseleccionado nacional hace ya muchos años. Yo mido 1,94. Bueno, Michael Jordan mide 4 centímetros más que un servidor. Y es considerado el mejor de todos los tiempos. Según los expertos en deportes, dicen ellos que para poder ser el mejor de todos los tiempos, debes de medir al menos 2,10. 2,10 de estatura. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo es posible que Michael Jordan, midiendo 12 centímetros menos para ser el mejor de los tiempos, sea el mejor? Porque Michael Jordan tiene talento. Tiene talento. No solamente tiene la capacidad física, no tiene talento. Michael Jordan, si ustedes conocen su autobiografía, muy interesante su autobiografía, iba a entrenar, llegaba 1 hora antes al entrenamiento, 1 hora antes, y practicaba antes del entrenamiento 1 hora todo lo que fallaba, todo lo difícil, todo lo que no podía. Terminaba el entrenamiento y se quedaba 1 hora después del entrenamiento a seguir practicando. Interesante, Michael Jordan. Michael Jordan tuvo una crisis importante a principios del año 2000, en donde dejó el básquetbol y se dedicó al béisbol. AAA. ¿Sí? AAA. O sea, no era Liga Mayor, pero era AAA, o sea, porque pues, no sabía jugar béisbol, o sea, le encantaba jugar béisbol, pero no era bueno para béisbol. ¿Qué dijo su entrenador? Interesante lo que entrenó. Michael Jordan, cuando había un juego, llegaba 1 hora antes del juego a practicar béisbol. Terminaba el juego, se quedaba otra hora a practicar béisbol, en lo que fallaba. Y dice el entrenador, con palabras de él, son palabras de él, dice, si Michael Jordan hubiera seguido en béisbol, porque además tuvo 2 años, porque luego regresó al básquetbol, estuvo solamente 2 años en el béisbol.
si dice el entrenador, si Michael Jordan hubiera continuado aquí practicando y jugando béisbol, en 4 o 5 años hubiera llegado perfectamente a las ligas mayores, sin ningún problema. Por la tenacidad, por el esfuerzo, por la dedicación. Ese es el talento, muchachos. Ese es el talento. Todos tenemos talento, muchachos, por favor. Y tenemos lo que tenemos que hacer. Quizá unas personas tienen mejores cartas que otras, pero si sabemos jugar muy bien con estas cartas y podemos desarrollar mejor, podemos tener mejores capacidades que las otras que tengan mejores cartas, por favor, muchachos. Michael Jordan fue mejor jugador de muchachos que jugadores de 2.10, 2.15, 2.20, mejor de todos los tiempos. Y sinceramente, no creo que en los próximos 5, 10, 15 años alguien sea mejor que Michael Jordan. No lo creo todavía, porque todavía tiene esa gran cualidad, esa gran capacidad de poder trabajar. Actualmente Michael Jordan ya está retirado. Michael Jordan ya es considerado una de las personas más ricas del mundo, de las primeras 1,000 personas más ricas del mundo, y es considerado esa. Es dueño de un equipo de básquetbol, ¿sí? Y no solamente es porque realmente tiene esa capacidad de ser bueno en el proceso, sino también tiene ese proceso de persistencia y de talento. Y por eso el muchacho ha tenido una gran capacidad y un gran éxito. Yo veo con cierta tristeza, se los digo, muchachos, grandes boxeadores mexicanos. Fíjense en lo que estoy diciendo. Grandes boxeadores mexicanos. Buenísimos del box. Mejores del mundo. Que ganaron millones y millones de dólares. Mi pregunta es la siguiente. Después de terminar su deporte, después de haber terminado su profesión, ¿cómo están ellos? Muchos de ellos están quebrados. En serio, quebrados. Porque perdieron el talento. Tienen gran capacidad, grandes habilidades, pero no tienen talento, muchachos. Y eso es uno de los puntos. ¿Por qué? Porque el talento necesitas esfuerzo, sacrificio, persistencia y autodisciplina. Fíjense bien los elementos, y esto lo maneja el doctor Erickson, ¿sí? Ayudando a tener talento, ¿sí? Es esfuerzo, sacrificio, persistencia y autodisciplina. Eso es lo que hace realmente una persona con un gran talento y un gran desarrollo. Perseverancia, resistencia, emprendimiento, tolerancia a frustraciones son destrezas fundamentales del talento, muchachos. Y todo esto lo podemos desarrollar, muchachos. Cada uno de nosotros podemos desarrollar perfectamente este proceso. Bueno, tengo algunos libros que no quisiera entrar en este proceso. En el libro de Homo Sapiens pero Brutos, publicamos hace unos años, yo hablo de 3 elementos fundamentales del talento o de la inteligencia ejecutiva, que es el proceso del talento. Primero, saber elegir bien las metas es una cualidad importante del talento. Segunda cualidad es ser capaz, fíjense bien, de poder controlar, detener, impedir que estos impulsos peligrosos los podamos nosotros llegar. Sobre todo el proceso del autocontrol, es algo muy importante. Y el tercer elemento, actuar con esfuerzo y persistencia sin importar dificultades, aburrimiento y frustraciones para estas metas. Estas buenas metas, por favor, yo tengo que primero controlar todo lo que me impida lograr estas metas, todos esos impulsos, todas esas tentaciones, todos esos riesgos. Y segundo, esas metas que son buenas, tener la capacidad de persistir a pesar del aburrimiento, a pesar del fracaso. Sigo luchando. Ahí está la clave, muchachos. Esta es la clave del éxito de la vida, muchachos. La clave no es tener mucha inteligencia, muchachos. Es saber usar bien los dotes y intelectuales que tenemos, nuestras capacidades que tenemos y implementarlo con talento. Ahí está el gran potencial que todos podemos desarrollar en nuestras capacidades. Y uno de los elementos importantes de todo esto lo dice Carlos Darwin, muy importante, y sobre todo lo que comentaba ahorita el ingeniero Paredes al respecto de esta pandemia. Si a mí me preguntaran en este momento, ¿cuál es la habilidad más importante del talento que tenemos que desarrollar hoy en esta pandemia? Es esto, Carlos Darwin. Dice Carlos Darwin, estamos hablando del siglo XIX, 1880, inglés, biólogo. Dice lo siguiente, las especies que sobreviven, fíjense lo que dice él, las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio. Stephen Hawking, que en paz descanse, un gran físico, un gran intelectual. La inteligencia es la habilidad de adaptarse a los cambios.
Learnability es uno de los elementos que necesitamos hoy desarrollar. Learnability, la capacidad de aprender, la capacidad de adaptarnos, de ser flexibles, de enfrentar los nuevos problemas, muchachos. Aquí está la clave crítica, importante, de poder tener un buen talento. El muchacho que aprende rápido, que aprende bien, que aprende a largo plazo, que se adapta, es un muchacho que va a tener éxito en la vida hoy más que nunca. Yo entiendo que la situación está difícil, lo sé, pero estos elementos que estamos viviendo, sobre todo de dificultades, deben ser para nosotros detonadores. No nos deben de deprimir, sino todo lo contrario, nos deben impulsar a buscar las alternativas. Y el análisis es importante. La ley de Rivers, una ley muy importante, dice lo siguiente: para sobrevivir una organización, una persona o una sociedad, tiene que aprender al menos con la misma rapidez que cambia el entorno. Esto es muy importante, muchachos. Tenemos que aprender con la misma rapidez que cambia el entorno. Si el entorno cambia rápido, muchachos, tenemos que aprender a cambiar rápido. Si el entorno cambia despacio, bueno, no pasa nada. Aprendemos un poco despacio, no sucede nada. Pero esto es fundamental. Tenemos que tener este proceso, esta capacidad de desarrollo. Voy a leer tantito, muchachos, porque se me está acercando la hora y quisiera entrar con un punto importante, sobre todo en este desarrollo, de lo que tenemos que cuidar. Tenemos que cuidar fundamentalmente. Muchachos, hay un virus que realmente no nos está ayudando a poder desarrollar nuestro talento. Ese virus, que le llamo generación zombie, que es uno de nuestros libros, Educando a Generación Zombie, ese virus tiene esta molécula. Y esta molécula tiene estos elementos. Y estos elementos generan este proceso de bienestar. Y el virus se le llama dopamina. Muchachos, la dopamina no nos está ayudando para desarrollar bien el talento. Fíjense lo que estoy diciendo. Este es uno de los principales obstáculos más importantes que está haciendo. Voy a un ejemplo de esto. Mamá, llega el niño con mamá. Mamá, estoy aburrido. Mamá, estoy aburrido. ¿Y qué hace mamá? Toma, hijito. Hijito, toma. O sea, le doy el celular. Le doy el celular. ¿Estás aburrido? Ponte a barrer, ponte a trapear, ponte a leer, ponte a crear, ponte a imaginar, ponte a jugar solo. ¿Por qué este proceso del aburrimiento hoy es crítico? Porque la tecnología nos está evitando desarrollar nuestro talento. Te lo digo sinceramente, el exceso de tecnología, el no saber usar bien la tecnología, no estoy diciendo que no lo usemos, por favor, hay que usarla. Yo la uso muchísimo, ¿eh? Yo desde los 80s enseñé tecnología. Yo enseñé a programar. Yo sé Basic, yo sé COBOL, Fortran en aquel entonces. ¿Sí? Entonces yo enseñaba en ese proceso a los muchachos a programar. Mi doctorado, mi especialidad es tecnología en la educación. O sea, la tecnología para mí es algo fundamental. Pero sin embargo, el mal uso de la tecnología nos está generando problemas pero muy fuertes y nos está impidiendo el talento. Por ejemplo, creatividad. Un muchacho que está en demasiado tecnología no tiene creatividad, porque la creatividad se genera en el aburrimiento, muchachos. Al aburrirnos, hay creatividad. ¿Por qué? Porque el cerebro, ahora sí, está ocio. Está ahora sí listo para poder pensar, hacer, porque no tenemos nada que nos entretenga. Y la dopamina es algo muy peligroso. La dopamina es un neurotransmisor, muchachos, que produce el cerebro y produce placer. Produce placer. Por ejemplo, ¿a alguien de ustedes le gusta leer? ¿Leer? ¿Por qué le gusta leer? Porque el cerebro produce dopamina. El leer produce dopamina. Muchachos, ¿quién le gusta a ustedes hacer deporte? Bueno, ¿por qué nos gusta hacer deporte? Porque el cerebro produce dopamina. ¿Quién les gusta comer? Produce dopamina. ¿Quién les gusta dormir? Produce dopamina. Sin embargo, muchachos, hay otras áreas que producen dopamina, mayor cantidad de dopamina. Por ejemplo, la marihuana produce muchísimo más dopamina, por ejemplo. Los videojuegos producen mucho más dopamina. Las redes sociales producen mucho más dopamina, ¿sí? Entonces, hay elementos que producen más dopamina y esos elementos bloquean el proceso del cerebro. Voy a explicar por qué. Y cambian la jerarquía, muchachos. Voy a explicar por qué. Este estudio me encanta, del doctor Olds y Miller. Son dos canadienses que en la década de los 50 hicieron un estudio con ratones o ratas. Les pusieron en su cerebro electrodos y esos electrodos producían dopamina. Entonces, entraron a la ratita que se oprimía la palanca derecha, era dopamina, dopamina, dopamina. Entonces, oprimía la palanca derecha y el cerebro se llenaba dopamina, dopamina, dopamina. Increíble. Oprimía la palanca izquierda y
le daban agua, le daban comida o le daban sueño. Fíjense bien interesante. Derecha, dopamina, izquierda, agua, comida o sueño. Adivinen qué pasó con todas las ratas, sin excepción. Todas las ratas, ¿qué pasó? Murieron. Todas murieron. ¿Por qué murieron? Porque todas las ratas prefirieron placer, 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 placer. No comían, no dormían y no tomaban. Cambiaron la jerarquía. Muchachos, ¿cuántos de nosotros en la noche preferimos en la noche estar en redes sociales? Preferimos estar en videojuegos, en serie de televisión. Preferimos en la tecnología, en internet, en Instagram, en WhatsApp, y no dormimos. Y ahí está el cambio de jerarquía, muchachos. Ahí empieza el proceso. Entonces, muchos muchachos empiezan el proceso. Ayer tuve una conferencia y un papá me llamó la atención porque hablé de este tema. Y dice, oiga, maestro, tiene usted mucha razón. Le digo a mi hijito, hijito, hora de comer. Papá, no tengo hambre. Ok, hora de cenar. Hijito, ven a cenar. Papá, no tengo hambre. Ah, exactamente. Estamos pasando ese fenómeno ya. El muchacho de hoy se está centrando todo en este proceso de placer. Y todo es satisfacción del impulso y del deseo. No de la creatividad, no de la inteligencia y menos del talento. Entonces tengan mucho cuidado con esto. No estoy diciendo que no lo tengan, sino que tengan mucho cuidado en este proceso. Porque hay una gran cantidad de formas de producir este elemento de dopamina. ¿Me explico? La lectura produce dopamina, el ejercicio produce dopamina, sin embargo, la pornografía, nicotina, videojuego produce mucho más dopamina. Y no digamos el aspecto del alcohol y la marihuana, produce mucho más dopamina. Entonces los muchachos están más expuestos a este placer y cambiamos lo que es importante, la jerarquía. Lo que antes era importante, el estudiar, el leer, el crear, el deporte, el dormir, ahora lo cambiamos por todo esto. Y cambiamos, disminuimos y destruimos todo nuestro talento. Entonces hay que tener un poco cuidado con el exceso de la dopamina, muchachos, porque ahorita se puede dejar una adicción que en serio, muchachos, nos va a impedir el desarrollar nuestra plenitud. Bien, ya estoy en tiempo, no quisiera un poquito más. Para ahora sí dejar un diálogo, preguntas, comentarios. Voy a dejar de compartir para poder ver, escuchar o que sea más fácil nuestra interacción. Muchas gracias, muchachos, por la atención. Muchísimas gracias, doctor. La verdad es que estábamos disfrutando muchísimo la charla, bastante amena. Antes de pasar a la serie de preguntas, bueno, pues queremos mandar un saludo a los chicos que nos están viendo ahí en Facebook, los chicos de la unidad de Palenque, que nos están viendo también a través de redes sociales, a la licenciada Ceci Ramos y la maestra Margarita Luna de ICC, están por ahí participando los chicos a través de Facebook. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a participar con los chicos del campus. Iniciamos con la participación de la señorita Jessica González. Adelante, Jessy. Buenas tardes. Buenas tardes. Me pareció muy, muy interesante su plática y creo que cumplió también su cometido. O sea, me ha motivado más a seguir y perseverar por mis metas. Y tengo una pregunta que me pareció también muy, muy interesante lo que estaba diciendo sobre la marihuana. Ajá. De cómo afectaba a las personas. Entonces, bueno, ahorita actualmente la marihuana se usa cada vez más como bueno, no como medicamento, ¿verdad? Bueno, sí, para afecciones, para dolores la marihuana. Bien. Okay. Ajá, para dolores crónicos, para y que dice que no afecta como los otros medicamentos. Entonces, mi pregunta es, ¿afectará a la larga? O sea, usar marihuana puede afectar a las personas para mal. Bien, no quisiera entrar en tema porque tengo que explicar mucho los elementos químicos, bioquímicos del aspecto de la marihuana. Sí me llevará un poco de tiempo explicar eso. Pero te voy a hablar básicamente de lo siguiente. La marihuana tiene básicamente dos elementos importantes, el THC y el CBD. Son dos elementos que tiene la marihuana. El THC es el psicoactivo. Y ese psicoactivo del THC activa o estimula partes del cerebro, que son receptores que le llaman CB1.
Y esos CB1 son los que afectan el cerebro del THC. Por ejemplo, te doy un ejemplo rápido. Uno de los receptores más importantes del cerebro del CB1 de la marihuana es ¿cómo se llama? El hipocampo. El hipocampo, la función más importante es la memoria. La memoria. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el muchacho ingiere o fuma marihuana con contenido de THC, lo que hace es bloquear la memoria. Entonces, ¿qué pasa? Los estudios son muy claros en este proceso. ¿Sí? El muchacho no recuerda, no memoriza, no aprende. Por eso los muchachos que fuman marihuana muchas veces les va mal en las escuelas, bajan el rendimiento, viene lo que es el sentimiento que llaman la bulia. La bulia es apatía, no hay esfuerzo, no hay energía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el THC es un elemento psicoactivo que afecta muchas partes del cerebro. Una de tantas es el hipocampo, que hay que tener un poco de cuidado. Sin embargo, la marihuana también tiene el CBD. Y el CBD es el otro elemento, ahora sí, más terapéutico. El CBD es el que reduce un poco, por ejemplo, unas personas que tienen cáncer, y los estudios son claros en eso. Hay personas que tienen, por ejemplo, cáncer, hay dolores muy, pero muy fuertes, que no hay un solo medicamento que logren regular, controlar ese dolor. En cambio, con el CBD de la marihuana les ayudan a controlar ese dolor. Pero es el CBD, muchachos, no es el THC. Entonces, esto es muy importante poderlo separar. Cuando se habla del aspecto de que tiene fines terapéuticos, sí, claro que sí, pero es CBD, no THC. El churro, el porro, perdón por los términos que yo les uso, THC hoy es más alto que hace 20 años. Ese THC, por ejemplo, en la década de los 60 era 1 o 2% de THC. Realmente el psicoactivo de la marihuana hace 50 años era muy poco. Hace 20 años era un 2-4%. Hoy el THC es un 14%. Entonces, hoy la marihuana es mucho más potente, mucho más psicoactivo que antes, muchachos. Por eso simplemente hay que tener un poco de cuidado. No quiero entrar más en este tema, por favor, no me pregunten más de esto porque tendría que hablar y explicar otros aspectos. Pero simplemente tenemos que diferenciar nada más, muchachos. Diferenciar cuando se hable de este aspecto de la marihuana. Hay que diferenciarlo, el uso y el cómo se usa y cómo se separa. Eso es todo. Sí, gracias. Al contrario, Jessica. Gracias, Jessy. Continuamos con la participación del joven Andy de Luna. Buenas tardes, ¿me escucho bien? Sí, perfectamente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Qué bueno. Bien, gracias. Mi pregunta era, ¿cómo podemos comenzar a desarrollar lo que mencionó que se llama learnability? Porque yo tengo un problema y es que a veces me resulta complicado cuando me quiero esforzar en algo. Batallo, me desconcentro, me empiezo a aburrir. Me gustaría saber cómo podría aprender a esforzarme más o sea, porque sí, en muchas ocasiones eso me ha afectado. Bien, te voy a poner un ejemplo y a ver si lo podemos trasladar a tu caso. No te conozco, Andy Alexander, pero déjate un ejemplo de esto. Imagínate tú que hay un niño de 7, 8 años, por ejemplo, estoy inventando, 8, 7, 8 años, que empieza a aprender matemáticas, empieza a sumar, restar, multiplicar, dividir, por ejemplo. Y este niño, en primer lugar, o porque tiene un mal maestro, no aprende bien, o porque el niño no practica lo suficiente para aprender bien las matemáticas. Entonces, este niño de 7, 8 años tiene una laguna, por ejemplo, de matemáticas. El muchacho no puede, por ejemplo, multiplicar y dividir. Y este muchacho tiene ya 10 años, 11 años, 12 años. ¿Qué pasa con este chico? Que este chico, cuando le encarga una tarea de matemáticas, no quiere hacerla, le aburre, la evade. ¿Por qué? Porque no tiene la habilidad. Muchos de los problemas de la falta de motivación, de iniciativa, yo sé que hay muchas causas, sí, por favor, pero una de las causas importantes es que no tengo esa habilidad. Entonces, lo que yo te recomendaría, no sé si sea tu caso o no, es desarrollar esas habilidades. Tengo que empezar, o sea, si no me gusta, no estoy motivado para la aritmética o matemáticas, pues tengo que empezar, o sea, practicar, adquirir, dominar esa habilidad para que posteriormente, ahora sí, ya me esté yendo bien, le entiendo, me está yendo con un poco de éxito y ahora sí me impulsa a tener esa habilidad o ese dominio.
Entonces, lo que primero yo recomendaría es, bueno, ¿por qué no tienes esa motivación? Generalmente es porque no puedo, no sé, batallo, no entiendo. Muchas veces puede ser eso, puede ser. Y si es eso, pues tenemos que empezar a adquirir la habilidad. Es lo que hacía Michael Jordan. Michael Jordan entrenaba una hora antes, no de lo que dominaba, era lo que no dominaba, lo que no sabía, lo que batallaba. Eso entrenaba. ¿Para qué? Para tener un don tremendo en todos los aspectos del básquetbol, pero focalizaba precisamente en sus áreas débiles. Entonces, a lo mejor, Andy, no sé, habría que ver, es focalízate en eso que tienes más debilidad, en donde tienes más áreas de oportunidad, en donde trates de desarrollar más esos aspectos. Por ejemplo, lectura. No, maestro, no me encargo de leer. Yo no quiero leer, no me gusta leer, es aburrido leer. Y la pregunta es, ¿por qué es aburrido leer? Y muchas veces porque no sabes leer, o porque no puede leer, o porque lee muy despacio el muchacho este. Entonces, tenemos que desarrollar esas habilidades para poder nosotros en un momento dado, ahora sí, tener un mejor camino hacia el talento. Gracias, doctor. Si me permite, vamos a atender aquí una pregunta también a través de Facebook. Nos preguntan, ¿qué estrategias se pueden utilizar en casa para equilibrar el uso de dispositivos electrónicos? Bien, simplemente el tiempo. O sea, busquen el tiempo. La Academia Americana de Pediatría, la doctora Jen Twin, que es psicóloga de la Universidad Estatal de San Diego, tiene muchos estudios sobre el uso de la tecnología. Y ellos hablan de lo que es el uso excesivo de la tecnología. Y ellos han fijado un promedio, muchachos, promedio. Uso recreativo, uso no productivo de la tecnología, 1 hora y media o 2 horas diarias. Es lo que hablan los expertos. Yo no estoy diciendo que cuando estás en clase se tome ese tiempo de tecnología. Cuando estás haciendo tarea, no. Cuando hay un uso no productivo de la tecnología, los expertos dicen, fíjate un tiempo límite. Un tiempo límite. Por ejemplo, de 1 hora y media, 2 horas máximo en eso. Bien. Estrategias. Una, yo sé que es difícil, yo sé que no van a hacer caso. Pero, bueno, esto es el celular porque lo tengo acá arriba. Imagínense que este es mi celular. Estoy haciendo la tarea, muchachos. Estoy haciendo la tarea. El celular que no esté ahí en la computadora al lado, por favor. Échalo a otro cuarto. Échalo a otro cuarto. Que no esté ahí cerca. Porque estando cerca, esto genera un gran distractor. Un muchacho que está en multitasking, que es típico de esta generación milenio, multitasking. El muchacho lee tantito y revisa el celular. Y revisa el celular y regresa a resolver un problema. Y resuelve y regresa. Este proceso de multitasking genera, en primer lugar, mayor tiempo en hacer la tarea, genera mayor porcentaje de errores y llega mayor cansancio cognitivo y emocional. Agota ese proceso. ¿Por qué? Porque el cerebro no puede ser multitareas, muchachos. El cerebro no es capaz de hacer, fíjense bien, o de aprender, o de resolver 2 estímulos al mismo tiempo de forma significativa. Es imposible, imposible. ¿Qué hace el cerebro? El cerebro está leyendo en la pantalla, en la computadora, recibe un WhatsApp. ¿Qué hace? Se desconecta el cerebro y se conecta al WhatsApp. Ya leyó el WhatsApp, ¿qué hace? Se desconecta el WhatsApp y se vuelve otra vez a conectar a la pantalla. Eso es lo que hace el cerebro, es un conectar y desconectar. Y ese conectar y desconectar nos lleva más tiempo para hacer una tarea, hay mayor riesgo de errores, y esto es real, hay menor rendimiento, menor desempeño, y hay un mayor agotamiento. Entonces, muchachos, no tecnología, o sea, no celular cuando estemos ahí en lo que es haciendo las tareas o los trabajos. Segunda recomendación, yo sé que es muy difícil, no celular, no tecnología en su recámara y menos en la noche. Menos en la noche. Ustedes no duermen, muchachos, no duermen, porque se la pasan en la tecnología. Aún más, en Estados Unidos le llaman ya generación vampiro, no, generación cueva, perdón, generación cueva, así le llaman, que están metidos en las sábanas haciendo todo el proceso. Y el sueño es algo fundamental, muchachos. El sueño es básico para el talento, muchachos. Fíjense lo que estoy diciendo. Tenemos que dormir al menos 7, 8 horas diarias. Si no, nos afecta físicamente y emocionalmente el cerebro. El dormir es más importante que comer. El dormir es más importante que tomar agua. Fíjense lo que estoy diciendo, muchachos. Porque el cerebro es realmente necesario ese descanso, perdón. Es fundamental. Entonces yo recomiendo no celular,
cuando estén haciendo tareas y menos en la noche cuando estén durmiendo. Por favor, sáquenlos para que duerman sus 7, 8 horas. Gracias, doctor. Yo creo que varios chicos van a pasarle por ahí el video de la mamá. Déjame dormir 10 horas, por favor. Van a abusar del van a usar. comentario. No, ¿cómo van a usar? No. Bueno, está bien. Bueno, es bueno que duerman un poquito más. Sí, continuamos con la participación de la señorita Natalia Fuentes de Control y Automatización. Buenas tardes. Buenas tardes. Usted nos habló acerca de la manera en la que la inteligencia se diferenciaba del talento. Entonces, ¿cómo considera usted que las calificaciones y los exámenes evalúan en realidad el talento? ¿Considera usted que evalúan en realidad el talento o la inteligencia, o qué considera que es lo que es verdaderamente evaluado? Si me dan tiempo al final, ojalá me den unos 5 minutos al final, por favor, porque quiero explicar esto que dice Natalia. Tengo una diapositiva por el tiempo que no pude explicar eso que me estás preguntando. Si tú me ayudas, Natalia, y al final me dan tiempo, lo puedo explicar en 5 minutos. Doctor, necesito diapositivas. Si gusta, ¿No hay para problema? ¿Lo explico de una vez? Lo compartimos de una vez, así es. De una vez, perfecto. Déjame compartirlo. Bien, gracias. Déjame compartir lo que dice la pregunta de Natalia, que es una pregunta sumamente importante. Realmente, ¿qué es lo que realmente está dando ese desempeño y ese proceso de calificaciones a nivel de la clase? ¿Sí? Un segundito, nomás déjenme que no se me... Nomás, espérenme tantito, porque esto de repente a mí se me... Un segundo. Ahora sí. Ahora sí va a pasar perfectamente. Aquí está. En mi punto de vista, Natalia, este es mi punto de vista, muchachos, que el proceso de la inteligencia son 3 inteligencias, es lo que yo hablo. Inteligencia lógica abstracta, inteligencia emocional y inteligencia ejecutiva. Y esta inteligencia ejecutiva es lo que yo hablo de talento. Es el talento, muchachos, es el talento. En nuestra vida, muchachos, combinamos esas 3 inteligencias para poder desarrollar mejor el proceso de lo que es el talento. Voy a explicar por qué. Voy a hablarlo con un ejemplo, nada más, un ejemplo. Un servidor, el jueves publico un artículo en Vanguardia, que es de ahí Coahuila, Vanguardia en Saltillo. Ahí tengo mi columna los jueves, y el domingo publico en el Periódico Norte. Entonces, el martes a más tardar, tengo que enviar el artículo para que sea publicado el jueves, y el viernes a más tardar para que sea publicado el domingo. Entonces, ¿qué pasa? En mi proceso del cerebro, ahí está lo que se llama el sistema límbico, y está en la estrella grande, es el hipocampo. Lo comentábamos hace rato. El hipocampo es la memoria. Gracias al hipocampo aprendemos cosas nuevas. Y el hipocampo tenemos memoria a corto y mediano plazo. Ahí donde tenemos el hipocampo. Bueno, es martes. El hipocampo que me dice, Jesús, es martes. Hoy te recuerdo que hay que enviar el artículo de Vanguardia. Me lo recuerda, ¿ok? Esa memoria que tiene el hipocampo me manda la información al lóbulo frontal. Aquí está el talento, muchachos. Aquí está el talento, lóbulo frontal. Entonces, hoy es martes, debo de hacer la columna. Debo, porque tengo una responsabilidad. ¿Qué hace este lóbulo frontal? Talento. Fijo mi meta. Recuerden ustedes que hay que elegir bien la meta. Mi meta del día de hoy de martes es escribir mi artículo. Tengo que organizar mi tiempo, priorizar, planear. Ahí está todo. Y en ese proceso de estar planeando surge la emoción. ¿Traigo o no traigo ganas de hacer el artículo? Y ahí está el aspecto emocional. Y si la emoción es positiva, padrísimo. Quiero escribir el artículo, tengo que escribir el artículo, fabuloso. Empatan las 2 inteligencias, la emocional y la ejecutiva empatan. Lo tengo que hacer, lo quiero hacer, facilísimo, no pasa nada. Pero, ¿qué sucede? No traigo ganas, no quiero, tengo flojera, estoy aburrido, estoy triste, estoy deprimido, no me interesa. ¿Qué pasa? Ahí entra un bloqueo. Por un lado, lo tengo que hacer, y por otro lado, no lo quiero hacer. ¿Y qué sucede? Entra el talento, entra la inteligencia ejecutiva y te dice, me vale.
Qué lástima que no quieras hacer el artículo. Tienes que hacerlo. Y el lóbulo frontal controla los impulsos, jerarquiza las metas, manejo de frustración, el esfuerzo, el aburrimiento, sentido de vida. Y aunque tú no lo quieras hacer, entra ahí el proceso porque es tu deber. Es tu deber. Es tu obligación. Lo tienes que hacer, muchachos. No hay más. Por eso yo tengo que inhibir esas conductas. ¿Sí? ¿Por qué? Y hay que hacerlo bien, muchachos. Porque si no lo hago bien, ya no me invitan a escribir el artículo. Hay que hacerlo bien. Entonces, ahora sí, lo tengo que hacer. ¿De qué voy a escribir? Viene la otra inteligencia, la abstracta, la lógica. Ahí van los temas. Ahí está lo que yo he leído, lo que yo sé. Ahí está todos los tópicos. Ahí está la creatividad. ¿Me explico? Ahí está todo ese proceso de inteligencia abstracta y lógica. Y surge un tema, el bullying. Pues el bullying puede ser tema, pero como que no conviene, y va a lo frontal, lo evalúa, no, porque ya lo escribiste. No, haz otro tema. Y empiezas a pensar temas. Hoy estamos en el mes de la mujer. ¿Qué te parece si escribo la mujer? No he escrito la mujer. Dice, está bien, escribe eso la mujer. Y empieza la inteligencia abstracta y lógica. Ahí está el desempeño. Aquí está lo que es mi razonamiento. ¿De qué tema voy a escribir? Si es el tema de lo que es la mujer de hoy, la de antes, la mujer íntegra, la mujer que trabaja, la que es mamá, madre soltera, los riesgos. Ahí viene todo el proceso para escribir ese artículo. Estoy escribiendo. Y me puedo escribir ideas y más ideas y más ideas. ¿Y qué sucede? Viene otra vez la emoción. Ahí está, ya llevo una hora escribiendo. Hoy me encanta escribir, me encanta, estoy disfrutándolo, padrísimo, pero ¿qué sucede? No, hoy ya me aburrió, mis amigos me hablaron, mejor, ¿cómo se llama esto? Mejor es el internet, es más interesante. ¿Y qué sucede? Viene otra vez la inteligencia ejecutiva, el talento, me vale. Controlas, jerarquizas, aburrimiento, porque es tu deber. 2 horas después, termino el artículo. Ese es el talento. Ahí está el conjunto de todo, Natalia, es el conjunto de todo. O sea, para poder tener talento e inteligencia en la escuela, claro, debo saber leer, debo saber sumar, debo saber multiplicar, debo saber redactar, buena ortografía. O sea, todo eso es importante. Pero además, yo tengo que tener persistencia, buenas metas, trabajo duro, manejo el aburrimiento y además controlar las emociones. ¿Sí? O sea, es que no tengo ganas ahorita. Pues ni modo, no tienes ganas, no quieres, pero hay que hacerlo. Y ahí está el proceso del talento. Porque a pesar de que haya emociones negativas, yo tengo la capacidad de salir adelante y poder realizar esas actividades. Perdón que me haya prolongado, pero bueno, era importante para explicar un poco este proceso de todo el conjunto. Es todo un conjunto que tenemos que desarrollar. No, al contrario, doctor, nosotros encantados de que nos dé este tiempo y nos dedique este espacio para los chicos que realmente están muy interesados el día de hoy. Entonces, pues francamente queremos aprovechar el que esté aquí en nuestro espacio. Continuamos con las participaciones con el joven Pablo Alejandro González. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta sería, ¿cómo podemos aprender a controlar las acciones que nos dan más dopamina? Bien. Ahí entra lo que es el poder tener actividades naturales para poder, en un momento dado, controlar el otro. Por ejemplo, el leer. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué prefieren más, leer o videojuegos? No, pues videojuegos. Videojuegos, claro, videojuegos... pues me motiva y más interesante, los estímulos, pues claro, cerebralmente el cerebro se activa, el es más aburrido el tema y tengo que poner atención y luego si no entiendo, no, mejor es videojuegos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que empezar nosotros a reducir un poco esos elementos que producen demasiada dopamina que realmente nos están distrayendo de la meta, por favor, por favor. No estoy diciendo porque a lo mejor hay actividades muy buenas que producen mucha dopamina y siguen adelante, no pasa nada. Pero hay actividades que realmente me cambian la jerarquía y es donde hay que tener un poco cuidado. Si para mí es más importante, por ejemplo, el videojuego que dormir, el videojuego que leer, por ejemplo, el videojuego que hacer un deporte, yo tengo que a nivel de sí, ¿sabes qué? En mi fuerza de voluntad, ¿sabes qué? Yo sé que me trae mucho el videojuego, yo sé que tengo un gran placer, lo disfruto, pero tengo que regular mi tiempo. Entonces, en vez de jugar, estoy inventando, en vez de jugar 2 horas, ahora voy a jugar 1 hora y media. Y voy a jugar 1 hora.
No estoy diciendo que lo eliminen, por favor. Continúen, jueguenlo, por favor. Pero regulen que no se cometa una adicción. Por eso la dopamina, cuando no es controlada, muchachos, genera adicciones. De cada 10 adultos, fíjense lo que estoy diciendo, de cada 10 adultos que son adictos, 10 adultos adictos, 9 empezaron en la adolescencia. 9 empezaron en la adolescencia. ¿Por qué? Porque esta dopamina se produce mucho más en la adolescencia que en la adultez. No es lo mismo tomar alcohol a los 12 años que tomar alcohol a los 30 años. No es lo mismo, muchachos. Tomar alcohol a los 12 años se produce una gran cantidad de dopamina que a los 30 años. Por eso los chavos adolescentes tienen mayores riesgos de tener adicciones. Porque el núcleo accumbens, que es el centro de producción de dopamina, es muy sensible en la adolescencia. Tan para bien como para mal, por favor. Estoy hablando para bien y para mal, muchachos. Porque también hay cosas muy buenas. Por ejemplo, el adolescente, ¿qué hace? Muchos de los adolescentes se ponen a tocar un instrumento musical. Padrísimo. Y el instrumento musical produce mucha dopamina. Y esa dopamina puede generar cierta adicción normal y buena en tocar un instrumento musical. Entonces, simplemente tenemos que manejar cuál es la actividad que está regulando este proceso de dopamina. Y si esa dopamina no me ayuda y me cambia mucho la jerarquía, pues es donde tenemos nosotros que empezar a hacer otro tipo de actividades para sustituir. Gracias, doctor. Antes de continuar con las preguntas, queremos mandar un saludo a los compañeros, colegas que nos ven allá en Zacatenco, en Ciudad de México. Un fuerte abrazo. Igualmente a la ingeniero Iris Amaya, directora del Instituto Central Coahuila. Un caluroso abrazo para usted. Muchísimas gracias, Miss, por la participación en el coloquio con nosotros. Y continuando con las preguntas, continuamos con la señorita Jennifer García. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Mi pregunta es, muchos científicos aseguran que nosotros no llegamos a utilizar ni el 10% de nuestro cerebro. ¿A qué se debe eso? A ver si te entendí la pregunta. ¿Por qué algunas personas dicen que usamos el 10% del cerebro? ¿Es tu pregunta? No, es que muchos científicos aseguran que nosotros no llegamos a utilizar el 10% de nuestro que cerebro. no llegamos a utilizar. Jennifer, sí. Esas personas que dicen eso usan solamente el 10% de su cerebro. En otras palabras, mentira, es una falacia. No está, eso, la neurociencia ha demostrado que, fíjate bien, Jenny, fíjate lo que te voy a decir. Aún dormidos, usamos el 90-95% de su cerebro. Dormidos. O sea, eso es una total falacia, por favor. No, eso no existe. El cerebro lo utilizamos en plenitud, dependiendo de las actividades que hagamos. Hay un autor, el doctor Masur, muy interesante este estudio, perdón, un pequeño paréntesis, ahorita me recuerda este estudio muy interesante, el doctor Masur, Universidad de Harvard, hizo un estudio en que, usando el electroencefalograma. El electroencefalograma es un tipo de estudio cerebral que evalúa las ondas cerebrales, Entonces, ondas alfa, beta, gamma, teta, etcétera, ondas. Entonces, si el muchacho está leyendo o está en actividad, pues hay mucha actividad, y si está poca actividad cerebral. Sí, es lo que hace. Y es una comparación. Adivinen, ¿en qué parte funciona más el cerebro? ¿Cuando está dormido o cuando está tomando una clase? Interesante el estudio que hizo. El doctor Masur encontró que el cerebro funciona más cuando estamos dormidos que cuando estamos tomando una clase. Y así fue la conclusión. Lo demostró con el electroencefalograma. Entonces, en la clase, muchachos, si estamos distraídos, si estamos dormidos, si estamos haciendo otra cosa, etcétera, pues claro que el cerebro no funciona. Tenemos que tener un proceso de interacción. En el sueño hay una gran actividad del cerebro, por eso necesitamos dormir 8 horas, muchachos, 8 horas. Porque al dormir 8 horas, logramos reafirmar, ¿sí? Fortalecer el aprendizaje de ese día, muchachos. Eso es una cualidad importantísima, por eso el cerebro está activo. Aún dormidos, el cerebro sigue funcionando y con gran actividad, 90 al 95%. Y muchachos, una recomendación, el doctor Masur demostró, cuando estaban en clase, el cerebro sí funciona menos, ¿eh? ¿Qué tenemos que hacer? Tomar notas.
El tomar notas, muchachos, es algo fundamental para mantener un cerebro activo. ¿Qué significa? Escucho yo al maestro, lo veo, lo escucho, ¿sí? Enseguida que viene este proceso que le llaman en la neurociencia aferente, es las neuronas aferentes que reciben información, enseguida el cerebro lo procesa, lo entiende, lo comprende, lo sintetiza, porque el maestro va muy rápido, entonces lo tengo que sintetizar, y después viene lo eferente, la respuesta, lo escribo. Ese proceso de recibir, procesar y escribir es una actividad enorme del cerebro, enorme, increíble, increíble. Entonces, no es cierto que solamente nos llegamos al 10%, es totalmente una falacia, no existe eso, por favor. Es una de las que le llaman unos neuromitos, es un neuromito que tenemos que quitar. No existe eso. Gracias, doctor. Tenemos dos participaciones acá en Facebook. Una es de la señorita Aiza Morales. ¿Cuánto tiempo en la pantalla del celular o computadora es un riesgo? Y si está en riesgo la forma actual en la que aprendemos. Aunado a ello, me gustaría complementarlo con la pregunta de nuestro joven Genaro, que nos acompaña de Palenque, Chiapas, y nos comenta alguna técnica que garantice para comprender más las clases o cómo hacer para mejorar en la entrega de tareas ahorita con la situación que estamos viviendo y el nuevo método de enseñanza. Sí. Un pequeño paréntesis nada más. Te pido terminar un poquito antes de las 7 porque tengo una conferencia en Los Ángeles. Entonces, para poder enlazarme, nada más, por favor. 5 minutos antes de las 7 es suficiente. Respondiendo a esa pregunta, el tiempo. Más que el tiempo es lo que hagamos en la computadora. Eso es lo importante primero. Es lo que hagamos en la computadora. Si nosotros en la computadora estoy leyendo, estoy profundizando, estoy resolviendo, estoy escuchando, increíble, padrísimo. Pero si en la computadora lo dedico para mi ocio, eso sí es donde empieza esos elementos críticos, porque la doctora, por ejemplo, Jen Twin, dice lo siguiente, el texto que escribió un artículo hace 2 años, en donde dice cómo ha disminuido, el artículo dice lo siguiente, cómo ha disminuido en los últimos años el bienestar psicológico de los adolescentes después de 2012, usando el celular y la pantalla. Ese es el artículo. Y dice lo siguiente, los muchachos que usan la mayor parte del tiempo, a ver, ¿qué pasó? Los muchachos que usan la mayor parte del tiempo la pantalla, el celular, lo que es el celular, lo que es videojuegos, redes sociales, internet, son menos felices, menos satisfechos con sus vidas y con baja autoestima. Fíjense lo que dice. En cambio, los muchachos que utilizan menos tiempo en lo que es pantalla, menos tiempo en pantalla, como interacción cara a cara, como deporte, como material escrito, como tareas, etcétera, tienen un mayor bienestar psicológico. Entonces, hay una correlación directa en este exceso de lo que es. Y más que exceso es cómo usamos el proceso. Y la norma es 1 hora y media, 2 horas en tiempo no productivo. Esa es más o menos la norma. ¿Cómo mejor aprendemos a través de pantalla? Ok. No es lo mismo aprender en presencial que en pantalla, definitivamente. Perdonen que lo diga, discúlpenme, pero los estudios son muy claros. Es mejor presencial que en pantalla. Es lo que dicen lo mejor. Sin embargo, necesitamos ahora estar en pantalla. No hay otra opción, muchachos. No hay otra opción. Entonces necesitamos nosotros poder mejorar el proceso de aprendizaje en la pantalla. ¿Qué tenemos que hacer? Bien, 1. Tenemos nosotros que tener un mayor esfuerzo y mejor sueño. Primero, el sueño es fundamental. Yo doy mis clases en pantalla. Y en serio, mis alumnos universitarios siempre están dormidos. Siempre están dormidos porque mis clases son a las 7 de la mañana, 8 y media de la mañana. Son mis clases todos los días. Y en serio, y están dormidos. Y no por la clase. Bueno, puede ser la clase también porque soy muy aburrido. Pero también porque duermen poco, muchachos. Duermen poco. El dormir poco genera poca comprensión, poca atención, poco razonamiento, poca solución de problemas, muchachos. Eso afecta tremendamente al proceso de aprendizaje. Tenemos que dormir nuestras 8 o 9 horas, por favor, muchachos. Esto es algo fundamental. Tenemos que tener una participación activa, tomar nota, yo lo dije ahorita. El tomar notas es fundamental. El hacer preguntas. Oiga, maestro, no entendí esto. Oiga, maestro, ¿me puede explicar esto? Oiga, maestro, entendí esto. Otro ejemplo, maestro. Todo eso es fundamental, muchachos.
necesitamos tener una interacción con el maestro, aunque esté a distancia. ¿Sí? Y si no es en forma sincrónica, pues si es en forma asincrónica, porque la clase se da en otro horario, pues a través del chat, a través de correo electrónico, no sé, hacerle preguntas para poder tener una mejor comprensión de este proceso. Uno de los elementos más críticos del no aprender es la comprensión. Algo que no comprendemos, no lo aprendemos. Esto es normal, ¿eh? Algo que no comprendemos, no lo aprendemos. Entonces tenemos que entenderlo, muchachos. Igualmente en las lecturas. Es más difícil leer en pantalla que en papel, pero tenemos que aprender a leer en pantalla. Uno de los estudios muy interesantes en la lectura de pantalla es lo siguiente. Cuando leemos en papel, generalmente leemos a nuestra velocidad. 200 palabras por minuto, 300 palabras por minuto, no sé qué velocidad tengan ustedes. Pero cuando leemos en pantalla, se lee 1200 palabras por minuto. En pocas palabras, no leemos, escaneamos. La lectura en pantalla muchas veces cometemos el error de escanear, no de leer. Muchachos, tenemos que leer. Y para ello, ¿qué hacemos? Cada párrafo, léanlo y hagan una pequeña síntesis, una idea importante. Segundo párrafo, otra idea. Tercer párrafo. Porque si no hacemos ese tipo de estrategias, en serio, simplemente empezamos a buscar palabras y por consecuencia no entendemos lo que leemos porque no leemos, estamos escaneando, que es un riesgo cuando leemos en pantalla. Entonces tenemos que controlar ese impulso. Doctor, muchísimas gracias. Si me preguntas que tenemos aquí de los chicos, que hemos muy interesados, pero pues bueno, respetamos su tiempo. Y por último, nada más me permito dar el micrófono al ingeniero Carlos Paredes para el cierre, ingeniero. Gracias, licenciada Gaby. Pues, doctor, excelente la participación. Cuando tenemos la posibilidad de tener aquí a alguien que comparta el conocimiento, nos da mucho gusto, pero cuando tenemos la virtud de poder tener a alguien en la sala que nos hace pensar, que nos hace ver introspectivamente hacia nuestro interior y decir, oye, estaremos haciendo bien lo que estamos haciendo el día de hoy, creo que es toda una oportunidad. Nos quedamos con los buenos hábitos, con la epigenética, con la learnability, pero me quedo con nuestra institución, con algo muy interesante que nos dice usted, la ley de Revens. Tenemos que aprender con la misma rapidez que nos cambia el entorno. Y esta pandemia nos está poniendo todo un reto para implementar lo que tanto hemos hablado, que es la educación 4.0, pero creo que lo que hoy nos dice usted de realmente desarrollar el talento en nuestra gente es lo más importante. Un honor, doctor Anaya, siempre será su casa. Ha escrito hoy en las páginas de la UPIC estas líneas que sé que serán imborrables para nuestros alumnos. Reciba un cordial saludo por parte de nuestro director general, el doctor Mario Alberto Rodríguez Casas, y esta siempre será su casa, estará siempre las puertas abiertas para recibirlo aquí con nosotros. Un éxito en su vida y Dios lo bendiga. Muchas gracias a todos. Muchas felicidades y quiero felicitar a los muchachos por las preguntas. Esto es lo que es la vida de una institución. No somos los maestros. Es el proceso de preguntas y que nos hace empezar los alumnos. Muchas gracias. Así es, nuestra gente es lo que hace las instituciones. Gracias, doctor, que tengan muy buenas tardes. Dios los bendiga a todos. Gracias, bye.